Y aquí estamos terminando un año haciendo la tarea que se nos ha asignado. Como decía la hermana Yurani, sí, en efecto, somos pocos, porque la misma palabra lo declara, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Al Señor le seguían multitudes, Él tenía una gran barra, miles lo gritaban su nombre, lo ovacionaban, pero 12 le siguieron y 11 permanecieron con Él. Por tanto, pues, no es de extrañar que estas cosas sucedan. Excusas, razones, argumentos, cada uno las tenemos. Viables, no viables, ciertas, no ciertas. Cada quien en su corazón sabe que le entrega al Señor y en qué momento. Y en últimas, ante el Señor todo está abierto, nada se oculta ante Él. Por eso estamos acá. El título del mensaje es Recompensa por obedecer. Recompensa por obedecer. Y es la continuidad de un mensaje que empezó ayer en la congregación, en el servicio presencial, tomando como referencia Isaías capítulo 61, capítulo que es muy conocido, bastante conocido, se estudia bastante, se proclama bastante y se memoriza bastante, pero no siempre se vive y se entiende como corresponde. Y como anoche decía en el servicio, tal vez alguien pregunta, pero ¿qué tiene que ver un mensaje de esa naturaleza o el contenido de Isaías 61 con un fin de año? Y hemos de anotar, recordando, que estamos justamente en la temporada más anhelada del año. Ya por fecha estamos a portas del momento cumbre de la misma, el año nuevo. Y no hay que olvidar, y se debe recalcar, que esta es una época en la cual se evidencia, y se evidencia a lo sumo, quién se encuentra firme en Jesucristo o quién está débil, apocado, derrotado. Incluso se llega a evidenciar quién ha nacido de nuevo o no en estas temporadas difíciles. La misma palabra, la misma palabra reconoce y determina que todo hombre distanciado de Dios y fuera de Jesucristo como Señor y Salvador, atención, como Señor y Salvador, como su Redentor, se encuentra enlutado y en aflicción. Esto es muerto espiritualmente. Por eso recordemos lo que dice Isaías 61 del 1 al 3, que es el fundamento bíblico que estamos usando para enseñar esto, lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Dice Isaías 61 del 1 al 3, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Obviamente este pasaje se debe complementar con toda la lectura y el contexto que nos entrega el capítulo 61 de Isaías, que son 11 versículos. Pero no hay espacio para enseñarlo todo, pero aquí vamos a concentrarnos. Y es que si nosotros somos juiciosos,
hemos entendido, sabemos, comprendemos perfectamente que el resultado del Evangelio proclamado y que surte el efecto determinado por el autor del mensaje establece una condición nueva mediante el nuevo nacimiento. Ese es el resultado del Evangelio. Ese es el resultado del mensaje que se recibe y que surte un efecto, el nuevo nacimiento. Y nacen como nuevas criaturas los que están enlutados y afligidos. Y estas personas, y todos nosotros estamos ahí en ese grupo, reciben un reconocimiento, honra y gracia en razón de la vida eterna que se nos otorga en Cristo Jesús. El mismo pasaje dice gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y si nosotros seguimos siendo juiciosos y miramos con detenimiento esta temporada del año, estos días, en nuestro entorno vamos a ver personas que se encuentran en cenizas, quebrantadas y angustiadas, que se encuentran realmente de luto, en sus espíritus están realmente angustiados. Y hay otros que aparentemente están de alegría y felicidad, pero es un mundo ficticio, la alegría y la felicidad de la carne, pero con un espíritu muerto en delitos y pecados. Pero tú y yo como creyentes, la iglesia de Jesucristo, el discípulo del Señor, el Hijo de Dios, quien ha sido redimido por la sangre del Cordero, quien reconoce, acepta y sigue a Jesucristo como Señor y Salvador, cuenta con gloria, óleo de gozo, manto de alegría. O sea, eso es exclusivo de nosotros. No lo puede tener el mundo. El mundo está en ceniza, luto y angustia. De ahí que estas personas viven en condición triste, de incertidumbre. Pero nosotros, la misma palabra nos dice que somos árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria del Señor, para gloria de Él, para gloria suya. O sea, el Señor nos llama para honrarnos, glorificarnos, poner sobre nosotros un bálsamo, derramar sobre nosotros un ungüento, cubrirnos con un manto, y es su viva presencia, es su amor, es su favor, es su unción, es su gracia, y por eso nos abraza y contamos con su gozo y felicidad para gloria suya. Isaías 43:7 dice, Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, habla el Señor. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y ahí estamos tú y yo. Tú y yo. Ante ese cuadro tan en extremo triste de la condición del hombre sin Cristo que plantea Isaías 61, 1, 2 y 3. Hay un anuncio que trae paz. Es el anuncio que viene del cielo. Es el mensaje de vida que emite el cielo, que envía el Señor y lo presenta el mismo Señor Jesucristo. Dice Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. Primera persona, tiempo presente. Porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar. Tiempo pasado, desde el cielo viene. Y Jesús relata esto y se nota en el Evangelio de Lucas 4, 16 al 20, que hablan esos mismos términos. En él se ha cumplido esa profecía. Un anuncio que trae paz. Cuando alguien en angustia le llega una voz no solo de consuelo, sino le llega una solución para superar su angustia, debe haber paz en su corazón.
Si hay una persona angustiada porque le han dicho que padece una enfermedad terminal, tipo cáncer, por ejemplo, pero le hacen los exámenes correspondientes y finalmente le dice el doctor, no, fue una sospecha ya superada porque no hay ninguna evidencia de cáncer. Está completamente sano de ese mal. De esa angustia se pasó a una alegría y hay una paz. Jesucristo, el Mesías, proclama, anuncia, revela que Él ha sido enviado por el Padre. Él, Jesús, Jesucristo, el Hijo, el unigénito del Padre, ha sido enviado para deshacer las obras del enemigo de la justicia, las obras del diablo, las obras de Satanás. Por eso Él sana, corrige el daño que el pecado causa. Jesucristo es quien supera el daño del pecado. Jesucristo es quien somete al pecado y lo erradica. Porque es un hecho que hoy vemos a nuestro alrededor. No lo podemos ocultar. El pecado ha hecho y sigue causando mucho daño, inmenso daño. Y solo la obra redentora de Jesucristo lo puede reparar, ese daño. Y es tan inmenso el daño, estamos hablando de muerte y vida. El pecado causa muerte. La obra redentora de Cristo es vida. El pecado envía a la gente al lago de fuego. La obra redentora de Cristo al cielo mismo. Como el pecado empobrece, Jesucristo predica buenas nuevas a los abatidos. Como el pecado rompe el corazón, Jesucristo sana a los quebrantados de corazón. Como el pecado esclaviza, Jesucristo libera a los cautivos, a los esclavizados. Como el pecado encarcela, Jesucristo anuncia a los presos apertura de la cárcel. Como el pecado oprime, Jesucristo proclama el año de la buena voluntad del Señor. Jesucristo oficia en los tres roles que el Antiguo Testamento presenta en hombres escogidos por Dios, personas escogidas por Dios. Profeta, sacerdote y rey. Esos tres roles Jesucristo los proclama y los ejerce acá perfectamente. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Profeta, a vendar a los quebrantados de corazón, el sacerdote, a publicar libertad a los cautivos, el rey, la autoridad del rey para otorgar libertad. En esta temporada, en un diciembre como el que estamos viviendo, vemos que el pecado produce profundo desconsuelo, angustia, desazón y pesar. Aunque la gente esté sonriente y como decimos popularmente, de dientes para afuera sonríe, adentro está angustiado. El Señor y su Santo Espíritu son la fuente del consuelo perfecto y eterno para los enlutados. Y nosotros como iglesia y creyentes fieles y en obediencia, entendemos que solo en santidad veremos al Señor. Y esto es gozo por la obediencia a su palabra. Obedecer a esa voz del Evangelio. Obedecer al llamado celestial. Obedecer al Señor, al Rey, al profeta, al sacerdote, Jesucristo. Causa alegría porque vemos los resultados de la obediencia. El mundo se rasga las vestiduras y vive en angustia. Nosotros no necesitamos rasgarnos vestiduras porque no vivimos en angustia. Hay una certeza en nuestro corazón que sabemos que nuestro Redentor vive. Y en Él necesariamente somos más que vencedores. Porque hay una promesa.
hay una palabra y hay un garante, Jesucristo mismo. En este año que termina, ha sido grandiosa la obra de la gracia, porque en razón del dolor causado por el pecado, el cielo provee consuelo y el mismo Señor Jesucristo establece ese vínculo con los enlutados y los levanta en vida nueva. Así como relata Lucas en aquella sinagoga en Jerusalén hace cerca de 2000 años, haciendo evidente el cumplimiento de la profecía de Isaías que proclamó 750 años antes de Cristo. O sea, hace cerca de 2750, 2800 años. Hace más o menos 2800 años, Isaías proclamó esta palabra registrada en Isaías 61, 1 al 3. Hace cerca de 2000 se cumplió en Cristo. Pero esa palabra está vigente hoy. Tú y yo somos prueba que esa palabra está vigente y esa palabra enviada surte el efecto para lo cual fue enviada. El evangelio ha sido enviado para levantar muertos. Aquellos muertos en delitos y pecados son nuevas criaturas. Tú y yo somos nuevas criaturas. Y aquellos que están enlutados en el mundo, que hoy nos rodean en un diciembre, también pueden recibir esa vida eterna en Jesucristo. ¿Por qué? En lugar de cenizas de lamento, Él nos ha dado a nosotros gloria. En lugar de luto, Él nos da óleo de gozo. En lugar de espíritu angustiado, Él nos da manto de alegría. Nosotros como cristianos, al estar vivos en Cristo, no vivimos de luto. Un creyente no puede estar enlutado porque el luto habla de muerte y nosotros pertenecemos, estamos con un Dios y un Dios vivo. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios es un Dios de vida, no de muerte. Jesucristo vino y venció la muerte en la cruz del Calvario, pero Él resucitó y hoy reina por la eternidad. Nosotros como cristianos, al estar vivos en Jesucristo, no contamos ni podemos permitir que haya un espíritu de angustia en nosotros, porque dice la misma palabra que el perfecto amor echa fuera todo dolor, todo temor, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. El anuncio de Jesucristo produce confianza, genera paz. Y ese anuncio de Jesucristo, que establece Isaías 61 en primera persona, y que en Lucas relata y señala que se cumplió en él, es el mismo anuncio que tienes tú, que tengo yo, que tiene la iglesia. Es el mismo anuncio que llevamos predicando el evangelio. Es el mismo anuncio de la iglesia. Y la misma proclama. Porque alrededor nuestro sigue habiendo personas que están muertas en delitos y pecados, angustiadas, quebrantadas, con espíritus angustiados en sus corazones, en luto, en quebranto, en lamento. Están alrededor. Y en estos días se evidencia. Aunque estén tomando licor, estén bailando y rumbeando, aparentemente estén felices, no. Están buscando una escapatoria. Y el diablo les presenta la escapatoria. Llámese licor, llámese rumba, llámese promiscuidad, llámese sexo ilícito, llámese como se llame. Conclusión, pecado. Esa es la salida que el diablo presenta a un mundo angustiado, a una persona enlutada. Pero nosotros conocemos la solución que Dios plantea. Nosotros tenemos a la mano el mensaje de la paz. Nosotros tenemos en nosotros la voz del Espíritu Santo que habla a través de nosotros para llevar una voz de consuelo, una palabra de vida a aquel que la necesita. Pero tenemos aún más. Muchas veces no necesitamos hablar. Necesitamos vivir la palabra.
obedecer la palabra. Y en el silencio de nuestros actos, el testimonio de vida personal, el testimonio de vida conyugal, el testimonio de vida familiar, impacta de tal manera que transmite un evangelio de amor, de gracia, de favor, que rompe cualquier cadena, que expulsa cualquier angustia, que sobrepasa cualquier luto, que levanta cualquier muerto. En otras palabras, la obediencia a la verdad y a la fe, el vivir el evangelio, el fluir en el amor de Cristo, el vivir en la humildad que nos enseña Jesucristo, transmite una oportunidad que el mundo está esperando. Esa oportunidad que un día Dios nos dio a nosotros habla por sí mismo el testimonio. Llega el momento en que el Señor permite que ese testimonio se confirme con palabras. Y lo contrario, las palabras que se han dicho se confirman con el testimonio. Porque si tú le has predicado a alguien, te aseguro que ese alguien, si no ha dado su paso de fe, te está observando, te está chequeando, te está viendo. Y tú confirmas o desvirtúas lo que le has dicho con tu vida. ¿Cómo terminamos el año? ¿Terminamos el año con la certeza del deber cumplido? Y el primer aspecto que se considera en esa lista de chequeo es, ¿he obedecido a la palabra? ¿He obedecido el Evangelio? ¿He testificado con mis hechos lo que tanto hablo? ¿He evidenciado con mis actos y conducta lo que predico? ¿Qué podrán decir de mí los otros? ¿Que soy coherente con lo que digo? Perdón. El Evangelio y la palabra de Isaías anuncia la gloria para la iglesia, para el creyente. Y recordemos que esa expresión, esa palabra gloria, desde su origen en el hebreo, pasando por el griego, proyecta una imagen de una corona de laurel, de victoria. Y es lo que los antiguos griegos le entregaban a los campeones en sus juegos. El campeón recibía no una medalla de oro, recibía una corona de laurel preparada para el triunfador. Era la gloria de ellos. Subía la gloria el ganador. Y nosotros recibimos la gloria del cielo como una corona, un reconocimiento en nuestra cabeza por parte del Señor. La corona de espinas que recibió Jesucristo fue transformada en una corona de laurel que el Señor pone en nuestra cabeza para darnos gloria y reconocimiento. Porque somos más que vencedores. ¿Qué quiere decir esto? La derrota con humillación, dolor y luto causada por el pecado, que es donde está la gente que nos rodea, es lo que vemos en estos días decembrinos. Derrota, humillación, dolor y luto causado por el pecado. De allí nos sacó el Señor y todo eso fue reemplazado por las mieles de la victoria de la cruz. Y hay una hermosa corona preparada en el cielo para quien venza en razón de la obediencia a la fe y a la verdad. El Señor tiene preparada la corona. Él dice en Apocalipsis 2:11, en la carta dirigida a las 7 iglesias. Y allí en Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. Eso se llama obedecer.
sujetarse a la voluntad divina, humillarse bajo la poderosa mano de Dios, testificar con hechos el Evangelio, no con palabras solamente, con hechos, predicar el Evangelio, llevar el mensaje, enseñarlo. El que venciera, superar las pruebas, guiados por el Santo Espíritu, empoderados por el Espíritu de Dios. Y Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere, Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pleno reconocimiento al que venciere. La gloria que nos espera. La misma escritura de Isaías, el verso 3, dice, serán llamados árboles de justicia plantíos de Jehová para gloria suya. Como vencedores. El Señor promete que seremos llamados árboles de justicia. Y como somos árboles de justicia, estamos expuestos a las miradas de toda la creación. Y todo el que nos mira reconoce necesariamente que fue Dios quien obró y nadie más podía hacerlo. Por eso dicen plantíos de Jehová. Es cierto que esta palabra inicialmente estaba enviada para el pueblo de Israel, pero trascendió, porque es el Evangelio, porque es Jesucristo, porque es Dios y Jesucristo la recibió y se cumplió en él y trasciende y sigue en vigencia con la iglesia, contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque el Señor premia, recompensa la obediencia. Dios siempre premiará la obediencia con su total y absoluta fidelidad. Desde Edén, cuando expulsó al hombre, después por la obra de la cruz, la tumba vacía, siempre se demanda por cuenta del Señor obediencia, porque todo eso se logró por la obediencia de ¿quién? Del unigénito, del Padre. Porque la misma palabra en hebreo dice que él, habiendo padecido, aprendió obediencia para hacer salvos a aquellos que le obedecen. Y en esta época no hay excepción. Al contrario, se enfatiza más el luto del mundo, el dolor de los corazones, la angustia de las personas. Se ve más el maquillaje de muerte que el enemigo de la justicia coloca en aquellos que están perdidos, muertos en delitos y pecados. Porque aquello que nos rodea es la algarabía del mundo, el pecado en acción, el pecado en fiesta, el pecado en alegría, el pecado en algarabía, maquilla a la gente y aparentemente están gozosos, pero en el fondo hay espíritus angustiados, un interrogante existencial absoluto, no sabe qué va a pasar mañana, pero tú y yo sí sabemos qué va a pasar mañana, de persistir en lo mismo. Nosotros como iglesia, como creyentes, recibimos ese mensaje de vida, recibimos ese mensaje de salvación, recibimos ese mensaje de esperanza, recibimos ese mensaje de paz. Por eso no hay angustia, no hay tristeza, no hay quebranto, no hay llanto, porque sabemos en quién hemos creído, porque sabemos quién nos ha levantado, porque sabemos quién nos sustenta, porque sabemos quién nos respalda. Lo sabemos que lo sabemos, que hay una recompensa por obedecer. Y en el mundo cuesta obedecer, porque para obedecer al Dios de los cielos hay que quitar los ojos del mundo. El año 2022 se va.
Queda atrás todos los hechos, ya son historia. No miremos atrás para quedarnos atados atrás. Ahora miremos adelante con los ojos puestos en el trono de la gracia. Ahora miremos adelante con los ojos puestos en Jesucristo. Ahora miremos adelante como mirando al invisible, sabiendo que Él cumple lo que promete, sabiendo que Él no nos deja en vergüenza, sabiendo que Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que Él nos sustenta con su diestra de justicia, como dice mismo Isaías capítulo 41, verso 13. Isaías 41, verso 13 dice así: porque yo Jehová soy tu Dios, porque yo Jehová soy tu Dios, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Jesucristo nos dice que no temamos, Él nos ayuda. Y así como estuvo con nosotros en el 2022, estará con nosotros en el 2023. El mundo está angustiado hoy. Los pronósticos son terribles, pero nosotros no necesitamos un pronóstico. Nosotros no necesitamos un adivino. Nosotros no necesitamos sortilegios. Nosotros no necesitamos hechiceros. Nosotros necesitamos creerle la palabra. Nosotros necesitamos meternos más con el Dios de los cielos. Nosotros necesitamos levantar nuestros ojos al trono de la gracia. Nosotros necesitamos decir, Señor, tú estás en control y de tu mano no me desligo. Tú me sostienes con tu mano de justicia y tú me dices que no tema. Yo no temo porque tú estás conmigo y es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Tú abrirás camino, Señor. Tú te encargas de lo que yo necesito. Tú te encargas de los míos. Tú te encargas, Señor, porque está prometido. Ayúdame, Señor, a ser fiel. Ayúdame, Señor, a ser fiel. Ayúdame, Señor, a ser fiel. Porque tu fidelidad está comprobada por la eternidad. En la cruz se confirmó. Bienvenido 2023. Para gozarnos en la obediencia y tener las recompensas por obedecer. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Amén.